Soy el pastor Iván Torres de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo. Y yo, la pastora Ivonne. Gracias por conectarte con nosotros. Prepara tu corazón para esta palabra que vas a recibir porque va a cambiar tu vida en el nombre de Jesús. Yo vengo a hablar de sueños, de estrellas, de cumplimientos o de un impulso divino. Yo quiero repetir eso. Vengo a hablar de sueños, vengo a hablar de estrellas, de cumplimientos o lo que es un impulso divino. Acabamos de terminar ese tiempo maravilloso de Adviento, donde el mejor regalo que Dios pudo darnos nos fue dado. Pero ahorita yo hablaba, mientras hacíamos la ofrenda, de la circunstancia difícil a la que se enfrentó el profeta Malaquías. Usted ve, se cierra el canon del Viejo Testamento y se abre el del Nuevo Testamento. Pero entre el tiempo que ocurrió esas palabras del profeta Malaquías, que nos hablaba de diezmo, que nos hablaba de abrir la ventana de los cielos, que nos hablaba de que el hombre por la fe vivirá, ocurrió un periodo de 400 años de silencio. Diga conmigo, silencio. Si usted es casado, está en un matrimonio o inclusive en una relación con otra persona, usted sabe que una de las peores cosas que pueden pasar es que te den el tratamiento del silencio. Y eso muchas veces nos pasa a los hombres, ¿verdad? Porque la mujer, mire, habla muchísimo, entonces ella habla muchísimo y si no la oímos, pues tenemos problemas, pero la realidad es que los hombres nos quedamos callados. Yo conozco uno que se llama Carlito, que se queda callado, entonces ella no sabe. Entonces es peor, porque cuando te quedan callados, todo se pone tenso, ¿verdad? Que todo se pone tenso, porque tú no sabes qué es lo que está pensando la persona. Y empiezan las elucubraciones. Y eso pasó entre Dios y su pueblo. 400 años, calladito Dios, sin decir nada. Ponme la otra, segunda. Y yo quiero que usted sepa qué fue lo que pasó. Porque cuando hay silencio, las cosas no pasan, las cosas no ocurren. Imagínese usted, Dios calladito por 400 años, con una relación con problemas, un silencio profético. No tenían profetas reconocidos. Y Dios guardó silencio después que envió a Malaquías, el que acabamos de leer ahora mismo, para ofrenda. Guardó silencio. Ya no había nadie que decía, así dice el Señor. Porque eso es la marca de un profeta. Alguien que va a hablar en nombre de Dios. No el que te da la profecía en el parking. No, alguien que habla. Y no había gente que hablara a nombre de Dios después de Malaquías. Todo se convirtió en una crisis de identidad espiritual, porque tenían las escrituras, los rollos que tenían en esa época, sí las tenían, pero perdieron la frescura de la fe. La relación, la religión, lo que está escrito, perdió la relación con Dios. Porque cuando hay silencio del otro lado, tú no tienes relación. La relación es marcada por la comunicación. Tú tienes la relación a quien tú le contestas el teléfono. Si tú estás metida en las redes sociales todo el tiempo, ignorando a que tienes al frente, eso no es una relación. Y esa gente no tenía una relación con el Dios que le había dado las escrituras. Como hoy día hay gente que no tiene una relación con el que nos dio esta palabra viva y eficaz. ¿Sabe? En ese tiempo había una dominación política constante. Los griegos, los persas los conquistaron, los griegos, los ammoneos, los romanos, esa gente estaban conquistados, porque no tenían una relación con el que los protegía. Tal vez te está saliendo mal la cosa. Yo te pregunto, ¿cómo están tus relaciones? ¿Sabes? Constantemente dominados
por otra gente, porque el Dios a quien le había dicho a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, ya no tenía esa relación con ellos porque ellos la habían despreciado. Había una fragmentación religiosa, habían divisiones, formas diferentes de ver. Fariseos, saduceos, esenios, celotes, buscaban el Mesías, pero no se ponían de acuerdo. Todo el mundo quería un Mesías diferente. Y yo tengo un librito, hermano, que habla de que en ese tiempo llegaron a ver hasta 1000 personas que se autoproclamaban el Mesías. Tenían un revolú, diga conmigo revolú. En Puerto Rico decimos revolú cuando hay una revolución de ideas que no se sabe qué está pasando. La realidad es que la humanidad estaba cansada, estaba dividida, estaba oprimida, pero esperaban un Salvador. Porque tú podrás estar cansada, cansado, abandonado, triste, pero esperas un Salvador, porque algo te está diciendo que hay un Dios allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? El cerebro del ser humano, hermano querido, está construido de forma y manera que usted y yo podemos percibir esa presencia mayor en nuestra vida. Y eso era lo que estaba pasando en esos 400 años. Una mala circunstancia dominados por otro, crisis de identidad, todos fueron fragmentados, todos querían creer lo que sea. Y la Biblia dice claramente, y hay un precepto que dice, divide y conquistarás. Ellos necesitaban que una identidad viniera, que algo verdadero se diera. Y era la identidad de Jesús, porque cuando Dios guarda silencio, está preparando el cumplimiento. Esos 400 años, Dios estaba trabajando, igual que trabaja en tu vida y en la mía. Cuando vemos que tal vez no nos contesta como esperamos, pero sigue trabajando como trabajó para abrir el mar muerto, cuando después que Moisés abrió la vara por la noche, dice la Biblia que el mar se abrió y se secó. Cuando tú no estás viendo, Dios está actuando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero es terrible. 400 años de espera, 400 años de silencio, 400 años de qué va a pasar, 400 años de tener la palabra, de tener unas promesas, pero no tener nada más, no tener una relación. 400 años de soledad. Como tal vez le pasa a personas cuando viven un matrimonio y usted tiene una relación, los papeles dicen algo, pero usted no tiene esa relación de intimidad con esa pareja que usted tiene, con su esposa, ¿verdad? ¿Sabe? Yo pienso que muchas veces vivimos esos periodos de 400 años porque queremos, porque Dios siempre estuvo presente. Dios siempre estuvo presente. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacemos? Este mensaje intenta establecer que detrás de cada impulso divino en la Biblia y en nuestra vida debe haber una identidad de parte de Dios con nosotros, un sueño, un soñador, una estrella y una palabra de Dios que se va a cumplir cuando nosotros asumimos la identidad correcta, tenemos un sueño y perseguimos una estrella. Pero no me quiero adelantar, ¿verdad? Quiero llevar esto poco a poco porque me parece que es muy a tiempo, muy bueno que en este momento, en este mensaje en enero de 2026, que estemos nosotros, podamos predicar esta palabra de frente a un año nuevo. Porque Dios venía de tratar de estar presente en la vida del hombre, ¿sabe? Y procurar la redención del mismo. Hacer como él era antes, a su imagen y semejanza. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios siempre ha intentado, desde el principio hasta el final. Usó los padres de la fe, Abraham, Isaac, Jacob. Usted conoce las historias. Usó también a los jueces, cuando no le dieron los padres de la fe. Ahí estuvo Otoniel, Sansón, Daniel, toda esta gente. Usó a los profetas. Conoce a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Usó a toda esta gente, hizo grandes proezas. Usó a reyes. Usó inclusive a reyes como Ciro, que lo consideró su
útil instrumento en un momento dado, pero aún no había podido lograr estar presente en la vida del hombre como él quería estar presente. Porque el Dios que tú y yo le servimos anhela estar contigo, conmigo, anhela nuestro corazón, la presencia, anhela eso. No importa el pecado que hayamos cometido. 400 años de silencio ocurrieron entre Malaquías y hemos visto que el hombre estaba al garete. Todo ese revolú de problemas que tenemos aquí en la gráfica ocurrieron. Una tensión total. Y ante eso Dios necesitaba hacer un impulso divino. Un impulso divino. Y yo quiero que usted se lleve esa palabra en esta mañana. Un impulso divino para reiniciar y finiquitar su plan de redención. Porque escúcheme bien, Dios cumplirá su propósito en ti y en mí. Y la obra que Él ha comenzado, Él habrá de terminar. ¿Dónde está la gente en esta mañana que quiere ser partícipe? Óyeme bien, de que ese plan se cumpla rápidamente en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo tú reinicias? ¿Cómo tú reinicias con una gente que te ha abandonado? ¿Cómo tú reinicias habiéndole dado tu promesa, habiéndole dado tu palabra, habiéndole hecho prodigios y te han rechazado? ¿Cómo tú comienzas? ¿Cuál es el impulso que se necesita? Y yo quiero hablar de esto porque este es el mismo tipo de impulso que se necesita para que tú y yo nos movamos hacia adelante, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y seamos nosotros hechos a su imagen y semejanza. ¿Cómo reiniciar nuestra vida cuando venimos de un periodo de silencio, de desorientación, de rechazo, de alejamiento de quienes somos y quienes debemos ser? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso después de haber dicho, yo traté, pastor, pero mira lo mal que me salió? Mira el problema que tuve, fragmentado, dominado, crisis espiritual. Mire, pastor, es que no se me dio. No sé. Es que, ¿a cuántos le ha pasado eso? Aparte del pastor. Tenemos periodos de silencio. ¿Cómo voy a reiniciar mi vida cuando vengo de un periodo de silencio, de desorientación, de rechazo, de alejamiento de quién soy y de quién debo ser? Yo sé que nos está viendo en esta mañana alguien que ha tenido ese periodo de silencio y quieres un impulso y no sabes dónde buscarlo. Y de eso es que queremos hablar en esta mañana. Este mensaje intenta establecer que detrás de cada impulso divino en la Biblia y en nuestra vida debe haber varias cosas. Y esas varias cosas están respaldadas en el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Mateo, a lo cual yo lo voy a invitar. Abra su Biblia en Mateo capítulo 1 y capítulo 2 y eso es todo lo que vamos a usar en esta hora. Mateo capítulo 1 y capítulo 2. Y tú que nos estás viendo, por favor, haz lo propio. ¿Sabes? Es hermoso poder leer la Biblia y poder absorber lo que ella nos quiere decir, lo que Dios nos quiere decir a través de esta palabra. Porque, hermano querido, esta es la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz, la palabra más cortante de toda espada de dos filos, la palabra de uno que no puede mentir, la palabra de uno que la selló con la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario, la palabra verdadera, la que es viva, la que ordena nuestros pasos y asegura nuestro camino. Y leyendo muchas veces lo que tenemos que es mirar lo que está ocurriendo y cuáles son los conceptos que salen de ahí. Recuérdese que el pueblo de Israel llevaba 400 años sin relación con Dios verdadera. Recuerde todo este problema que estaban ocurriendo. Transfiera eso a su propia vida. Y lo primero que Dios hace en el capítulo 1 es que Él establece una identidad para el Cristo que iba a venir a salvar a su pueblo. Yo quisiera que me pusiera la próxima diapositiva que dice identidad. ¿Amén? Una identidad. Mire, hermano querido, escúcheme bien en esta mañana.
Usted no puede tener ninguna relación restablecida si usted no conoce su identidad y quién usted es. Porque tenemos lo que recordamos. Tenemos lo que nosotros creemos que somos y tenemos que tener una identidad correcta. Le invito a que recuerde cuando Jesús fue bautizado en el Jordán. Dice la Biblia que se abrió el cielo y que fue lo primero que dijo Dios: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Lo primero que hizo fue darle identidad. Pero necesitamos una identidad establecida por Dios. Y por eso, en el primer capítulo de Mateo, usted ve una genealogía de Jesucristo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y todo esto por aquí, hasta el verso 16 que dice: y Jacob engendró a José, marido de María, la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Lo primero que Dios hace cuando está volviendo a establecer esa relación con su pueblo es darle identidad a ese que iba a salvar el mundo y relacionarlo con aquella gente con quien no tenía relación por 400 años. Cuando nosotros nos enfrentamos a mejorar una relación con alguien, tenemos que partir de la premisa de cuál es la identidad que vamos a presentar ante esa persona. ¿Y quién define esa identidad? Identidad de Jesús, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesús era descendiente de Abraham. Para el judío, para aquella gente que no había hablado con ellos por 400 años, ese era el padre de la fe, el padre, el originador de la fe. Era descendiente de David, un rey ungido. Él era realeza. Él no era cualquier persona, era realeza. Y Dios nos ha dicho en su palabra que somos reyes y sacerdotes. Jesús descendió de Josías, un bonito ejemplo de arrepentimiento. Arrepentimiento, un rey que se arrepintió ante Dios. La identidad de Jesús envuelve realeza, envuelve promesa de palabra cumplida de Abraham. Jesús descendió de Jecoías, realeza en exilio. Un hombre que fue rey, pero en exilio. Jesús, de alguna forma, decía: mi reino no es de este mundo. Era un rey en exilio. En conclusión, Jesucristo tenía identidad judía. Se podía relacionar con aquel pueblo que no se había hablado. Conectado a sus promesas, la de Abraham, a su realeza, David, y a los desterrados como Josías y Jeconías. Claramente se identificó con el Mesías, Salvador y Rey prometido. Usted ve constantemente a Jesús hablando del Hijo del Hombre, haciendo referencia a Daniel, capítulo 4, sobre aquel cuyo reino no tendría fin. Él nunca tuvo problemas en establecer su identidad. Y tú y yo tenemos que dejar este asunto de no estar dispuestos a revelar quiénes somos, porque somos los hijos de Dios, somos gente comprada con la sangre de Cristo, somos reyes y sacerdotes, somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Si se lo va a dar, déselo fuerte en esta hora. Pero usted y yo no podemos caminar con otra identidad que no sea la que se pagó en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Jesús, Dios, reveló una identidad establecida. Dios necesitaba establecer una identidad establecida por Dios. Mateo no comienza con milagros, comienza con Dios dando una identidad. No comienza diciendo milagros y prodigios, comienza con Dios estableciendo la genealogía de aquel que iba a salvar el mundo. ¿Por qué andamos nosotros haciendo otra cosa? ¿Sabe? Jesús no aparece como improvisación, sino como cumplimiento histórico, legal, profético, como cumplimiento. Óyeme bien, le servimos al Dios que cumple su palabra y la cumple sobre cada uno de nosotros. La genealogía no explica de dónde viene Jesús. Solamente define quién es. Define quién es. Y tenemos que caminar con la frente en alto, reconociendo que somos hijos del Dios Altísimo.
¿Sabe? Lo primero que Dios hace es establecer una identidad. Lo primero que Dios hizo cuando Jesús fue bautizado en el Jordán fue decir, este es mi hijo amado. Lo que tenemos que hacer es establecer nuestra identidad para poder retornar a una relación. Pero una identidad verdaderamente definida. Una identidad definida por alguien cuya palabra no regresa vacía. Porque usted y yo tenemos diferentes identidades. Tenemos un yo real de lo que tenemos y hacemos. Tenemos el yo que dice nuestra mente que tenemos. Y encima de eso tenemos un yo de lo que dicen las redes sociales que somos. Pero hay uno que tiene la mejor respuesta. Y tiene la cuarta conversación que dice, tú eres mi hijo, yo te he creado para que venza, para que vayas en mi nombre, pongas las manos sobre los enfermos, sanen, seas prosperado y tienes el poder para hacer la riqueza y yo me glorificaré en ti. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Tenemos que decidir cuál es esa identidad. Lo segundo que Dios hace para poder regresar a esa relación donde Él iba a convertir a aquellos hombres y mujeres a su imagen y semejanza, estableciendo su hilo de redención, fue proveer un sueño. Por favor, ponme la diapositiva del sueño y me voy a quedar aquí varios minutos. Porque si una vez usted tiene una identidad correcta y nada más el paso de la identidad, hay que trabajarlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque por ahí hay gente tratando de definir tu identidad con un montón de filosofías que son mentiras del enemigo. ¿Cuántos saben eso en esta hora? Lo segundo que Dios provee en esta historia de Mateo, capítulo 1 y 2, es un sueño. Qué maravilloso. Dios pudo haber hablado y pudo haber hecho las cosas rancontán de un momento dado a otro porque Él es Dios. Porque no me tiene que pedir permiso ni a ti ni a mí. Pero se le ocurrió comunicarse a través de un sueño. Y lo vemos 4 veces. Porque lo interesante, hermano querido, es que en este proceso vemos la identidad fundada, 4 sueños, 4 estrellas y 4 cumplimientos en la vida del hombre. Usted lo ve en Mateo capítulo 1, pensando en esto. Aquí un ángel del Señor le apareció diga conmigo, sueños. Y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. No temas. Dígale a su vecino, no temas. No temas. Aparece 365 veces en la Biblia ese término. No temas. Y el propósito divino era que José no infamara a María y a Jesús que estaba en su vientre y no temiera las consecuencias porque lo que de ella había sido engendrado santo es. Cuando tú y yo hablamos de esa palabra, entramos a un lugar, ministramos a favor de Dios, lo que está en tu vientre santo es. No temas hablar de lo que está en tu vientre. ¿Sabe? Un sueño. Dios quería preservar al Mesías que salvaría al pueblo de Israel. Porque los sueños protegen. Yo nunca había pensado de esta manera. Un sueño protege. Un sueño protege algo que tiene que ser hecho. Y se mete en ti y se mete en mí. Y decimos, tengo un sueño y es algo que tiene que ser hecho. Hay una niñita que quería una Barbie. Y de repente Dios le habló a una persona y esa persona le trajo la Barbie. Y la niñita yo la escuché decir, hiciste mi sueño realidad. El sueño de ella se convirtió en realidad porque los sueños protegen. El segundo sueño fue el soñador José, porque no es solamente importante tener un sueño, es tener un soñador. Porque sin un soñador no
No sirve de nada el sueño. Hay muchos sueños por ahí, sueños de aquello, sueños de lo otro, pero lo que necesitamos son soñadores. Porque hay muchos sueños allá afuera, yo te podría decir mucho, pero la pregunta es, ¿dónde están los soñadores que dispuestos a agarrar ese sueño? ¿Cuál es ese sueño que dejaste ir y que anda por ahí vagando huérfano porque no has decidido ser soñador? Dios lo que dio fueron sueños para preservar a su hijo, para que él huyera de Egipto, para protegerlo. Porque este es el mensaje de afirmación, hermano. Dios proyectó identidad. Dios proyectó protección a través de un sueño. Y el tercer sueño, Mateo 2:19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor, levántate para que fuera devuelto. Levántate y toma al niño y vete a tierra de Israel, porque Dios quería que se proyectase un sueño. Y Dios te ha dado un sueño con tu marido, con tu esposo, con la iglesia, con tu matrimonio, con una empresa. La pregunta es, ¿dónde está el soñador que lo cogió? ¿Sabe? No se olvide, Dios está tratando de establecer una relación con su pueblo, una relación rota por 400 años. Y número 4, un soñador José, Mateo 2:22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de errores, tuvo temor de ir allá, pero avisado en revelación de sueños, fue a la región de Galilea. Tú quieres entrar en el año 2026. ¿Cuál es ese sueño que Dios tiene para ti? Porque no se olvide de que Dios dice claramente que un ángel del Señor le apareció en sueños. Y esa palabra ángel del Señor no es otro que el Mesías propio. Es una tipología. ¿Qué significa eso? Mi pregunta es, ¿cuál es ese sueño que tú tienes? Tal vez te cansaste de los sueños. Tal vez los 400 años de silencio mataron ese sueño. Dios quiere renovar la relación contigo y te quiere cumplir ese sueño, porque la Biblia dice en el Salmo que Dios nos concede los deseos de nuestro corazón. Un sueño protege. Lo tercero que Dios provee, y estoy moviéndome con calma, con cuidado, para que usted vaya digiriendo esto, ¿verdad? Absorbiendo, que es la palabra que quiero usar en esta mañana. Fue una estrella. Acabamos de celebrar el día de Reyes, la Epifanía, ¿verdad que sí? Una estrella. O algo de lo alto a seguir. 4 estrellas. Y esa es la historia de los magos de Oriente. Vieron una estrella en lo alto. Y vinieron detrás de esa estrella por 1800 kilómetros. Con una caravana completa que tenía meses de alimentos y agua y regalos para poder hacer ese viaje. Esto le costó mucho dinero. Repita conmigo, mucho dinero. Porque vieron una. Y la estrella estaba ¿en dónde? En lo alto. ¿Estaba dónde? En lo alto. Vieron una estrella. Y dijeron, cuando Jesús nació, vinieron unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente adorarle. Fueron iluminados con el propósito de venir a adorar. En el 2026 tenemos que mirar esa estrella. Esta mañana, Jaime y Mari no pudieron venir. Pero en esta casa miramos a la estrella. ¿Y qué pasó en esa adoración, hermano querido? Eso se llama mirar a la estrella. En Mateo 2:7, Herodes, llamando de secreto a los magos, indagó diligentemente. Diga conmigo, diligentemente. No, repítalo conmigo, diligentemente. Dígalo duro, diligentemente. Esto quiere decir que este señor
con mucho cuidado y con mucho escrutinio y con mucho esfuerzo, indagó la aparición de la estrella. Porque yo quiero que tú sepas que tu enemigo sabe bien cuando tú miras la estrella y sabe del poder que hay de un creyente que mira la estrella y mira lo alto con el propósito de adorar a Dios, no importa lo que ocurra en su vida. Ellos miraron a lo alto. En Mateo 2:9 habla de que ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Iba delante de ellos. Iba delante de ellos. Y número 4. En nuestra vida, para que haya un impulso divino, debe haber una palabra de Dios a cumplirse. Cuando tenemos la identidad correcta, seguimos la estrella y tenemos un sueño en esta hora. Y yo quiero que usted y yo sepamos y que nos hagamos preguntas. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué perseguimos para lograr nuestro sueño? Ponme la próxima diapositiva. Cuando usted lee capítulo 1 y 2 de Mateo, usted se da cuenta que se repite una palabra que dice para que se cumpliese. Diga conmigo, para que se cumpliese. Dios, para renomar esa relación, renovó la identidad, aclaró la identidad de Cristo, se comunicó a través de sueños y trajo provisión a su Hijo a través de una estrella. Y eso dio pie a que hubiesen 4 cumplimientos en esos 2 capítulos. Cumplimientos de la palabra de Dios. Diga conmigo, cumplimientos de la palabra de Dios. Porque tu vida y la mía transcurre a través de que se cumplen cosas en nuestra vida. Tal vez en tu vida, las cosas que se han cumplido no han sido todas buenas. Pueden ser cosas que han sido malas en un aspecto, otras que han sido buenas, pero algo se cumple. Diga conmigo, algo se cumple en mi vida. Mi pregunta es, ¿qué tú quieres que se cumpla en el 2026? ¿Qué es lo que tú quieres que se cumpla? Hubo 4 cumplimientos en la vida de Dios en este proceso. Lo primero que vemos es que en Mateo 1, versículo 24, dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: una virgen concebirá y da a luz a un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y eso es para que se cumpliera una escritura. Y yo quiero introducir hoy aquí el concepto de que tú y yo vamos a procurar intencionalmente que se cumpla la escritura en nuestra vida. Ahorita hablábamos de la maravilla y de lo hermoso que se está haciendo con las comunidades y lo que vamos a seguir haciendo. Hermano, eso es para que se cumpla una palabra en la vida de la iglesia. A Jehová le presta el que da al pobre. Que se cumpla. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Cumplimiento. Mateo capítulo 2, versos 5 al 6. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Cuál es la palabra que se cumple? Y yo lo que quiero que usted se lleve, hermano, es el concepto de que él buscaba
específicamente e intencionadamente que se cumpliera una palabra de Dios sobre él. Y para retornar a una relación rota, corrigiendo primero la identidad, teniendo un sueño, persiguiendo lo alto de una estrella, tenemos nosotros que procurar que se cumpla esa palabra a través en mi vida directamente. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que el Señor por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé mi hijo. La escritura que se cumple es Oseas capítulo 11. Aún las naciones paganas sirvieron a los propósitos de Dios. Número 4. En Mateo 2, 17, 23. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, diciendo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, llora y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Y el concepto es: ¿cuál es la palabra que se está cumpliendo en tu vida? ¿Cuál es la palabra que queremos que se cumpla en el 2026? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién la define? ¿Quién la está definiendo? ¿Sale de la boca de Dios o sale de la boca del hombre? Lo que tú vas a hacer en el 2026, la identidad que tú vas a asumir, ¿sale de la boca de Dios o sale de la boca del hombre? Que no es cool servirle a Dios. Es que no es cool hablar de la alternativa de lo que Dios dice para resolver un problema de la sociedad. Es que no es cool, eso no es, no asumas esa identidad. Eso, y tú vas a encontrar personas que te van a hacer sentir eso, porque tú vas a recordar a esa persona no por lo que te dijo, sino por lo que te hizo sentir. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu sueño? Hay soñador. Tener un sueño, una meta. ¿Cuántos escribieron las metas del año 2026? ¿Cuántos aquí han escrito las metas de lo que van a hacer en el 2026? Yo quiero ver unas manos en esta mañana. Pero yo quiero que usted sepa que si usted no escribió las metas, usted no tiene meta. Porque hasta Dios decidió escribir las metas que tenía para su pueblo y lo puso en su palabra. Si Dios escribe las metas que tiene para nosotros, ¿quién soy yo para no escribir las metas que quiero conseguir en un periodo? Cuando usted escribe algo, hay un proceso de abstracción donde usted tiene que decidir algo, darle una instrucción a una mano para que usted escriba unos símbolos que significan algo y usted ponga eso ahí. Dios escribió su palabra a través de los santos hombres. Escribió el hilo escarlata de la redención, que significa la manera que nosotros vamos a ser redimidos y lo que va a resultar. Ellos vencerán con la sangre del Cordero, dice Apocalipsis. Así que yo le exhorto a que usted salga de aquí hoy y escriba las metas físicas, mentales, espirituales. Escriba algo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué persigue? ¿Qué estamos persiguiendo para lograr el sueño? ¿Qué estamos persiguiendo? Pastor, yo tengo muchos sueños. ¿Qué estás haciendo respecto a nada? Pues no tiene ninguno. Y eso suena fuerte, pero el primero que se lo tiene que aplicar soy yo. Sí, hermano. Que yo estoy viejito y ya lo mío es el seguro social y gastarlo. No hay problema, hermano. Si usted no escribe nada, no va a pasar nada. ¿Sabe? Aquí el culto se pone un poquito más, ¿verdad? Pesadito. Pero, ¿qué persigue? Tenemos que perseguir lo alto para lograr el sueño. David decía: alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Jesús iba a orar al monte como solía. Y los magos persiguieron la estrella.
Y es hermoso ver que ellos persiguieron la estrella. Y al perseguir la estrella lograron verla. Y esto le produjo gozo. En el libro de Mateo, capítulo 2, lo dice. Porque en la vida solo podrás ver lo que persigues y tendrás gozo solo de lo que puedes ver. Y yo quiero repetir eso. En la vida, al perseguir la estrella, los magos lograron verla. Y esto le produjo gozo, porque en la vida solo podrás ver lo que persigues y tendrás gozo solo de lo que puedes ver. Persigue. No se trata de... Yo tenía una hermana de la iglesia que le decíamos, tienes que darle seguimiento a aquellas personas que son discípulos, y hablamos de eso. Me decían, no se preocupe, pastor, que yo no le doy seguimiento, yo los persigo. Yo los persigo. Y nosotros vamos en el 2026 a perseguir una cuanta gente. Primero empezando por uno mismo, porque lo que nosotros perseguimos es lo que vemos. Y lo que yo puedo ver es lo que me da gozo. Y eso fue lo que le pasó a aquellos magos. ¿Sabe? Pero tenemos que vivir la vida intencionalmente para que se cumpla una y más palabras de Dios en nuestra vida. Ya nos vamos a ir en esta mañana. No está acabando el tiempo. Diga, Pero yo quiero que usted se ponga de pie en esta mañana. Vamos a hacer un compromiso en esta hora. Porque de hoy en adelante, después de oír este mensaje, ya usted no es igual. Ya usted no es igual. Después de escuchar este mensaje, ya hay una cosa que se llama responsabilidad que le cae a usted en su vida. Le cae a usted en su vida. Ahora usted va a tener la imperante necesidad de que una específica palabra de Dios se tiene que ocurrir en su vida, y de ahora en adelante vamos a buscar que eso se cumpla. Y lo vamos a buscar intencionalmente. Y vamos a decir, ¿qué yo voy a hacer hoy para darle gloria a Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios que se va a cumplir hoy en mi vida? Usted se va a levantar buscando que una palabra de Dios se cumpla en su vida. Porque eso fue lo que buscaron ellos. Dios estableció sueños, estrellas y cumplimientos para lograr un impulso divino. ¿Dónde está la gente que quiere un impulso nuevo para el 2026? Un impulso fuerte para el 2026. Un impulso que te haga lograr ese sueño que tú tienes. ¿Quién tú piensas que eres para lograr eso? Porque tal vez te van a decir quién tú te crees que tú eres para lograr eso. A lo mejor se lo dijeron ya. A lo mejor tu propio pensamiento lo está diciendo. ¿Quién tú piensas que eres? Un hijo de Dios, escogido, bendecido, separado, con destino. Lea el libro de Efesios y usted sabrá todas las promesas que tiene ahí. Eres separado, eres redimido, eres escogido, eres en victoria, eres un hijo de Dios. Tienes el poder para hacer la riqueza. Tenemos que entrar con esa gallardía, con ese honor, con ese gozo de saber qué tenemos en Cristo Jesús. Mire y levante el rostro. No abandones ese sueño. No abandones ese sueño. No abandones ese sueño. No abandones ese sueño, porque ese sueño te va a proteger. Te va a proteger eso que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Sabe? Hoy vamos a comenzar cómo se va a cumplir. ¿Qué palabra se va a cumplir cuando yo esté tocando este piano? ¿Qué palabra se va a cumplir cuando yo vaya caminando a llevar un balón a un niño que no tiene? ¿Qué palabra se va a cumplir cuando yo le hable a una madre que está desesperada? ¿Qué palabra se va a cumplir cuando invitemos al alcalde y le digamos, queremos trabajar juntos, vamos a hacer esto? ¿Qué palabra se va a cumplir cuando te levantes por la mañana y le digas, buenos días, mi amor, ¿cómo te puedo bendecir? ¿Qué palabra se está cumpliendo? ¿Cuál es la palabra que se cumple? ¿Cuál es la palabra que se cumplió ahorita como iglesia cuando adorábamos juntos? ¿Cuál es la palabra que se está cumpliendo? ¿Cuál es la palabra
palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra que se está cumpliendo en esta hora, en este lugar? Porque se está cumpliendo una palabra. ¿Sabe? Y tenemos que tener imperante necesidad de que una específica palabra de Dios se tiene que cumplir, ocurrir en nuestra vida de ahora en adelante. Tal y tal cosa me pasó para que se cumpla esta palabra de Dios. Esta es la palabra que se cumple. Y yo le voy a preguntar a usted. Usted me va a escuchar preguntarle, ¿qué palabra de Dios se cumplió en tu vida esta semana? ¿Qué palabra de Dios se cumplió cuando fuiste a esta vacación? ¿Qué palabra de Dios se cumplió cuando mejoraste tu relación? ¿Qué fue lo que se cumplió? ¿Qué es lo que se está cumpliendo? Y vamos a entrar y vamos a ver que a veces no se cumple la palabra de Dios. Se cumple otra. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que ninguna arma levantada en contra de cada uno de nosotros será prosperada, sino que caerá, que se condena toda lengua, que se levanta contra nosotros con falso testimonio, porque esta es la herencia de Jehová y la salvación viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Os quiero orar por 4 cosas en esta mañana. Para terminar. Por una correcta identidad de que somos en Dios. ¿Quién eres en Dios? No eres un simple guitarrista que llegaste aquí. Eres un David que tocaba para Dios y calmaba al rey que estaba atestado y dañado por un espíritu inmundo. Yo quiero orar por un sueño y por un soñador. Porque necesitamos sueños. Yo sueño cómo nuestra iglesia cubre todos esos campos. Cómo vamos a un lugar de comida rápida y seguimos identificando necesidades en personas. Y el amor de Dios se viene y se sigue derramando a través de nosotros. Yo estoy creyendo por una iglesia poderosa. Yo sueño con una iglesia de poder que continúa hacia adelante, que trabaja con aquel que está desvalido, pero también con aquel que está en eminencia. Una iglesia que lucha para que la identidad de Dios sea la que se vea cada día. Un sueño, un soñador, un sueño. Aquí hay negocios, aquí hay cosas nuevas, relaciones nuevas. Hermano querido, como decía mi querido Mike Monroe, a quien conocí personalmente, vete pelado para la tumba. Váyase para la tumba pelado. Porque él decía que los cementerios, y lo conocimos personalmente, fuimos mujer para él. Él decía que los cementerios es el sitio más rico que hay. Más rico que hay. Ahí hay inventos que valen billones de dólares, obras de literatura nunca escritas que hubieran sido trillonarias, hay inventos para enfermedades, hay un montón de cosas que se fueron para la tumba porque alguien no tuvo un sueño o no tuvo el valor de llevar a cabo ese sueño. Váyase pelado para la tumba, hermano. Número 3, para que vivamos la vida intencionalmente. O debo decir, número 3, para que tengamos una estrella que seguir. Algo de lo alto que seguir. Para que en el momento más difícil tú levantes los cielos, los ojos al cielo, y digas, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Se te dañó el piano? Mira al cielo. En el nombre de Jesús. Y quiero orar por último, para que vivamos la vida buscando intencionadamente que se cumpla una y más palabras de Dios en nuestra vida. Que me levante diciendo, esta es la palabra. Señor, que se cumpla tu palabra en mí. Porque somos el pueblo de la palabra. Pero no podemos vivir solos, sin una relación con ese Dios.
Y hoy Él te devolverá los sueños. Hoy nos devuelve las estrellas que tenemos que mirar, como miraron aquellos magos. Hoy hay cumplimiento que buscaremos para que se cumpla esa palabra en nuestra vida intencionalmente. Y llegará el impulso divino. Llegará el impulso divino. Ese fue el impulso que Dios trajo para retornar a una relación con su pueblo. Ese es el mismo impulso que vamos a echar en esta iglesia en el nombre de Jesús, en cada familia. ¿Para cuántos ha sido de bendición esto? ¿Cuántos tienen un amén poderoso para Dios en esta hora? ¿Cuántos tienen un aplauso para Dios en esta hora? ¿Cuántos tienen un aplauso para Dios en esta hora? Señor, yo oro. Incline su rostro. Yo oro en esta hora, Padre, para que, Señor, seamos retornados y retornemos a la correcta identidad. Hijos e hijas de Dios, escogidos, bendecidos, redimidos. Oh Padre Todopoderoso, bendecidos en todo lugar, en todo momento, en la ciudad y en el campo, en la entrada, en la salida. Padre, que no perdamos nuestros sueños grandes, de hacer cosas grandes, poderosas, de irnos, Señor, desde Luquillo, Puerto Rico, hasta el mundo. Que las personas escuchen hasta el final del mundo la fe de un pueblo que desde el barrio Juan Martín de Luquillo levanta la mano y sueña en grande en un mundo poderoso gobernado por tu palabra. Señor, que jamás abandonemos mirar la estrella, el lucero de la mañana. Tú, mi Dios Todopoderoso. Ellos miraron una estrella y caminaron mucho, Señor. Oh Dios, que de la misma manera, Señor, miremos arriba a tu estrella, Señor. Oh, yo oro por cada uno de ellos, por nuestra familia también, Señor, para que se cumpla, para que cada día persigamos cumplir tu palabra de forma intencionada, para darte a ti la gloria, para darte a ti el honor, para darte a ti la alabanza, para que todos sepan que Jesucristo es el Señor. Sabemos que esta palabra bendijo tu vida grandemente. Si vives en Puerto Rico, te invitamos a que nos acompañes a los servicios que tenemos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Esta palabra tocó tu corazón. Te invitamos a que lo lleves a otro nivel, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Repite esta oración y créala conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida en esta hora, creyendo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día conforme a tu escritura por el perdón de mis pecados. Acepto en mi corazón, ven a mí en el nombre de Jesús. Acompáñanos en la iglesia, permítanos caminar este camino contigo para tu bendición en el nombre de Jesús.